Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Catarsis. Hoy te contaremos 5 historias que han marcado el tiempo por su grado de terror y misterio. Relatos que han dejado huella, no solo en quienes los vivieron, sino también en quienes se atrevieron a escucharlos. Estas historias nos llevan a lugares donde la lógica se desmorona y lo inexplicable toma el control. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo desconocido acecha en cada esquina. 5 relatos que no solo te helarán tu sangre, sino que también harán cuestionar la delgada línea entre la realidad y el horror. Número 1. El puente de los perros suicidas. Imagina que paseas con tu mascota, como lo haces normalmente, cualquier día. El aire fresco acaricia tu rostro mientras avanzas por un antiguo puente de piedra. De repente, tu perro se detiene. Su mirada cambia, como si algo invisible lo llamara desde las sombras. Antes de que puedas reaccionar, corre hacia el borde y salta al vacío. Esto no es un sueño ni una leyenda. Es la aterradora realidad que muchas personas han vivido en el puente de Overtun, en Escocia. Ya que desde la década de 1950, más de 300 perros han saltado inexplicablemente desde este puente, con al menos 50 de ellos encontrando la muerte en el fondo del barranco. Pero, ¿qué está sucediendo en este lugar? Lottie McKinnon, un residente local, recuerda aquel día tan fatídico. Mientras paseaba con Bonnie, su border collie, sintió que algo extraño ocurría. Bonnie, normalmente tranquila, comenzó a actuar de forma errática. De repente corrió y saltó desde el puente. McKinnon la encontró más tarde herida, pero viva. Un milagro, según sus palabras. Pero ¿por qué tantos perros reaccionan de esta manera en el puente? Algunos creen que el puente es un lugar angosto, un punto perfecto donde el cielo y la tierra se conectan según las antiguas creencias celtas. Otros, como el profesor Paul Owens, apuntan hacia lo paranormal. Owens está convencido de que el fantasma de la dama blanca de Overtown, una mujer que vivió en la mansión cercana y guardó luto durante décadas, está detrás de estos extraños incidentes. Sin embargo, hay quienes buscan explicaciones terrenales, como el pastor Buck Hill, actual propietario de la mansión Overtown. Cree que el olor de pequeños animales, como visiones y martas, podría desorientar a los perros, llevándolos a saltar accidentalmente. El conductista animal David Sands investigó el fenómeno y sugirió que los perros, guiados por su olfato y con una visión limitada del entorno, pueden confundirse al no percibir el peligro que representa el barranco. Pero incluso Sands admitió que el puente tiene una energía extraña. A pesar de todas las teorías, una pregunta persiste: ¿por qué esto solo ocurre en el puente de Overtown? Algunos residentes no tienen dudas que es el espíritu de la dama blanca el que atrae a los perros hacia su destino. Otros piensan que la verdad es una combinación de factores naturales y sobrenaturales, mezclados en un enigma que nadie ha logrado resolver. El puente de los perros suicidas sigue siendo un lugar popular para pasear con las mascotas, a pesar de su oscura reputación. Pero quienes caminan allí, especialmente con sus perros, lo hacen con cautela, vigilando cada paso, porque nunca se sabe cuándo el puente podría reclamar otra víctima. Es la respuesta a un misterio sobrenatural.
o simplemente la naturaleza jugando con nuestras mentes. Es aquí donde tú decides. Número 2. El exorcismo de Roland Doe, un caso sobrenatural o exageración mediática. Todo comenzó poco después de la muerte de su tía Harriet, una espiritista que había introducido a Roland Doe al uso de la Ouija. Desde ese momento, la tranquilidad de su hogar fue reemplazada por un desfile de fenómenos inexplicables. Pasos resonaban en los pasillos vacíos. Los muebles se movían por sí solos y los objetos volaban de un lado a otro. Incluso una imagen de Jesús en la pared temblaba como si algo invisible la golpeara. Desesperada, la familia buscó ayuda en su iglesia, donde el pastor que los atendía decidió observar al niño durante una noche. Lo que presenció lo marcó para siempre. Las paredes parecían cobrar vida con rasguños y vibraciones, mientras la cama de Roland se sacudía violentamente. Convencido de que una fuerza maligna lo rodeaba, sugirió realizar un exorcismo. El primer intento fue un desastre. Durante el ritual, Roland atacó al sacerdote con tal violencia que tuvo que ser hospitalizado. Las cosas empeoraron cuando días después extrañas marcas comenzaron a aparecer en la piel del niño. Una de ellas era clara: San Luis. La familia viajó a este lugar en busca de respuestas. Allí, 2 sacerdotes fueron testigos de lo imaginable. Roland reaccionaba con furia a cualquier símbolo religioso. Su voz cambiaba a un tono gutural que parecía no ser humano, y su cama se levantaba del suelo mientras objetos volaban por la habitación. Convencidos de que estaban frente a una auténtica posesión, los sacerdotes obtuvieron permiso para un exorcismo formal. El ritual se llevó a cabo durante semanas y cada sesión era más aterradora que la anterior. Roland gritaba obscenidades, hablaba en lenguas completamente desconocidas, mientras su cuerpo se contorsionaba en formas imposibles. Palabras como infierno aparecían grabadas en su piel sin explicación. En una ocasión, el joven rompió la nariz de uno de los sacerdotes, demostrando una fuerza sobrehumana. La tensión llegó a su punto máximo en el último exorcismo, después de horas de rezos y enfrentamientos con lo que describían como una persona demoníaca. Un estruendo ensordecedor resonó en el hospital. Según los presentes, fue como si una explosión marcara el final de este tormento. Tras el ritual, Roland y su familia nunca volvieron a experimentar fenómenos extraños. Sin embargo, quienes presenciaron los eventos quedaron marcados de por vida, divididos entre la fe y el terror de lo que se enfrentaron esa noche. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? ¿Una posesión demoníaca o una serie de coincidencias bastante aterradoras? La historia de Roland Doe sigue siendo un enigma, pero su legado inspira pesadillas y dudas en partes iguales. Número 3. La casa del diablo, el misterio de Huelva. Hace poco, un internauta relató una experiencia extraña que vivió en un edificio emblemático de Huelva, conocido como la Casa del Diablo. La historia fue compartida a través de un mensaje en un foro de sucesos paranormales, donde el usuario comentó lo siguiente, abro comillas: por motivos de trabajo, tuve mucha relación con el colegio de farmacéuticos de aquí. En cierta ocasión, mientras cerraba uno de los temas administrativos
comencé a escuchar un sonido extraño, como un susurro, con el típico... Miré, pero no había nadie. Pensé que podría ser mi imaginación, así que seguí en lo mío. Pero poco después, el sonido volvió. No le presté mucha atención y terminé mi trabajo. Lo más inquietante llegó después. El internauta continuaba. Un día, al marcharme, vi algo que no pude explicar. En el pasillo observé una sombra perfectamente definida, como si alguien estuviera caminando por allí. Me llamó la atención, pero decidí no comentarlo en su momento. Algunos compañeros también han tenido experiencias extrañas en este mismo lugar, pero como de este tema nunca se habla, nunca le di mayor importancia. Ahora, al leer algo sobre fenómenos paranormales, decidí contar mi historia. Intrigado por esta experiencia, me sumergí en una investigación sobre el edificio y sus leyendas. La Casa del Diablo es uno de los lugares más conocidos de Huelva, ya que contiene historias oscuras que datan desde 1755, tras el terremoto de Lisboa. El edificio sufrió importantes reformas y entre los detalles arquitectónicos añadidos se incluyeron inquietantes figuras de cabezas, las cuales parecían representar demonios y seres del inframundo. Estas extrañas decoraciones fueron suficientes para lo que se apodara como la Casa del Diablo, y pronto comenzaron a circular rumores sobre el oscuro pasado de sus propietarios. Según la leyenda, una mujer hizo un trato con Satanás para coserle su capa, pero al morir antes de cumplir su promesa, el diablo, usando su poder, la condenó a coser esa capa durante toda la eternidad, incluso después de su muerte. En 1914, el edificio pasó a ser sede del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, pero las historias de fenómenos extraños no cesaron. Se hablan de voces inquietantes, el sonido de una máquina de coser que trabaja solo por la noche y sombras que se deslizan por los pasillos. Hoy en día, la Casa del Diablo sigue siendo el colegio oficial de farmacéuticos de la zona, aunque muchos se preguntan si la impenitente modista continúa su labor eterna, cosiendo en la oscuridad. ¿Tú qué crees? Número 4. La estación Ricaurte. El pasillo del terror. Imagina que estás viajando solo en la madrugada. Las luces parpadean levemente mientras el silencio se adueña de cada rincón. Te diriges a la estación de transporte más cercana. En este caso, el sistema de transporte de Transmilenio, de una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, Bogotá. La estación del Ricaurte. Nada fuera de lo común hasta que llegas. La estación está vacía. El silencio, el eco de tus pasos se pierden en los pasillos interminables. La sensación de vacío es opresiva. Miras a tu alrededor y no hay ni un alma. El lugar se ve tan grande y tan vacío que parece sacado de una película de terror. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Marlon Andrés, un creador de contenido, decidió adentrarse en este laberinto solitario durante la madrugada, sin saber que esta experiencia cambiaría su percepción de lo real. En su cuenta de TikTok, relató que no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. Abro comillas, ya que él indica que se sentía una vibra demasiado rara. Todo el tiempo sentí que me estaban mirando. Comentaba mientras sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Pero lo más inquietante
de todo esto era la sensación de que algo se acercaba, como si alguien o algo lo estuviera acechando en la oscuridad. A medida que avanzaba, sentía que los pasillos se alargaban, como si se estiraran más allá desde donde los ojos pudieran ver. La estación parecía no tener fin. Cada vez que miraba a sus espaldas, el eco de sus pasos le devolvía una sensación de frío. Algo no estaba bien. La sola idea de estar tan solo, en un lugar tan grande y tan desolado, lo hacía sentirse atrapado. Comenta: nunca volveré a entrar a la estación solo, confesó después de vivir una de las peores experiencias de su vida. Y es que si bien la estación estaba vacía, el miedo no era producto de la soledad, era de algo más. Lo peor de todo era el silencio, un silencio tan absoluto que al oírlo se te encoge el estómago. Los ecos de sus propios pasos se mezclaban con el crujir lejano de alguna estructura metálica. Algo más estaba allí, algo que no se veía, pero que estaba tan cerca que se podía sentir. La sensación de que alguien lo estaba siguiendo era tan intensa que no pudo soportarlo. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, con el corazón desbocado. Pero aún así, al salir, el sentimiento de estar observado no desapareció. Y no es el único. Muchos usuarios que han transitado por la estación a altas horas de la noche aseguran haber vivido experiencias similares. Algunos cuentan que en su intento de dormir en los buses, una extraña sensación los despierta, solo para darse cuenta de que están completamente solos en un vehículo en movimiento. Ni el conductor se ve. Dicen como si el miedo fuera más que una simple sensación. Otros hablan como en el ambiente de la estación se vuelve cada vez más pesado al llegar la noche, como si una energía oscura se los envolviera, como si estuvieran solos. En la estación Ricaurte, muchos sienten la presencia de algo lo cual acecha en la oscuridad, esperando su momento, esperando que la mente comience a dudar. Las historias no terminan aquí. Según diversos relatos, se han reportado manifestaciones paranormales en otras estaciones del sistema. En el portal Tunal, por ejemplo, se habla de una mujer con poderes sobrenaturales, la cual arrastra a los que la provocan. Y en la estación de San Diego, el espíritu de una joven asesinada se aparece para entregar notas extrañas entre los transeúntes. Son historias escalofriantes. Lo que muchos temen, pues que en algunas ocasiones en la estación no están completamente vacías. Aunque no los veamos, sentimos presencias que no podemos ver, tampoco explicar. Algunos aseguran que al caer la noche las estaciones cambian. El transporte masivo de Bogotá se convierte en el escenario de fenómenos inexplicables. Si alguna vez pasas por alguna de estas estaciones o cualquiera de las otras, recuerda que tal vez no estás solo. Tal vez esa sombra que crees ver en la esquina de tu ojo no sea tu imaginación. Tal vez, solo tal vez, haya algo acechando, esperando a que te atrevas a entrar en su territorio. Número 5. La historia de Little Bastard. El Porsche 550 Spider, que alguna vez perteneció a James Dion, comenzó de una forma trágica, como el principio de una leyenda oscura que sigue aterrorizando hasta el día de hoy. Aquella fatídica tarde, Dion, después de ser reprendido por un policía por su imprudente velocidad, aceleró sin piedad hacia su destino. Nadie podía prever lo que sucedería en el cruce de la Ruta 41 con la 466. En ese momento, Dion
ya había desafiado todas las advertencias, y el choque fatal contra el Ford Custom de un joven llamado Donald Townsend cambió todo para siempre. Mientras el joven Donald salió ileso, Dion, con su vida deshecha en el amasijo de metales, moría camino al hospital, dejando atrás más que un accidente. Dejaba nacer una leyenda macabra que persiguió el Porsche, que lo había acompañado hasta su última hora. Después de la muerte, James Dean, el Porsche 550 Spider, ahora conocido como Little Bastard, pasó a manos de George Barris, el amigo y preparador del actor. Desde ese momento, la historia de Little Bastard se convirtió en un relato sombrío y perturbador. Algunos dicen que Barris fue el mismo quien comenzó a esparcir los rumores sobre la maldición del coche, tal vez para aumentar su valor, o tal vez para darle un toque oscuro que deslumbrará a los curiosos. Sea como sea, los sucesos que comenzaron a rodear el coche no tardaron en confirmar que algo extraño y malévolo lo envolvía. Al llegar al taller de Barris, los restos del coche fueron depositados con cuidado, pero lo que ocurrió después fue inexplicable, ya que mientras se alzaba en el aire, las cuerdas de la grúa cedieron violentamente y el coche cayó sobre uno de los mecánicos del taller, rompiéndole las dos piernas. Nadie entendía cómo algo tan fortuito podría ocurrir, pero desde ese momento, los rumores sobre la maldición del Little Bastard se hicieron más fuertes, más reales, como si el coche tuviera vida propia. Barris, aterrorizado, decidió desmantelar el coche y vender las piezas por separado. Lo que vino después fue aún más aterrador. El motor del Porsche fue adquirido por Troy Van Henry, un médico que al instalarlo en su propio coche no tardó en sufrir un accidente fatal, ya que mientras corría perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol, perdiendo así la vida de manera instantánea. La caja de cambios, por su parte, fue comprada por otro doctor, el doctor William Street, quien al utilizarla en una carrera sufrió terribles heridas al salirse de la pista. No fueron los únicos, pues el joven que se presentó para comprar las ruedas sufrió un destino aún más escalofriante, ya que mientras conducía con las ruedas del Little Bastard, una de ellas explotó, causando que el coche volcara y lo enviara a su tumba. Parecía que nada podía escapar a la furia de la maldición. Pero la historia no termina ahí, ya que un ladrón, atreviéndose a robar el volante del Porsche, pagó un alto precio por su osadía, ya que al intentar apoderarse del preciado accesorio, sufrió un accidente brutal que le costó un brazo. Pero la serie de incidentes no acababa. En una de las giras en la que Barry llevó los restos del coche por Estados Unidos, algo oscuro sucedió, ya que en Sacramento, en un instante, una de las partes del coche cayó sobre un estudiante, rompiéndole la cadera de forma espantosa. Los testigos nunca pudieron comprender cómo fue posible. ¿Cómo podía un coche destruido seguir causando tanto daño? Los misterios se acumulaban y para muchos ya no quedaba duda de que Little Bastard estaba maldito. En su gira por el país, el coche parecía ser un imán para las tragedias, dejando a su paso víctimas, heridos y sucesos inexplicables. A medida que la leyenda crecía, Little Bastard pasó a ser una reliquia de un actor famoso a una entidad de terror, a una fuerza oscura y vengativa que tomaba lo que quería, sin importar a quién tuviera que destruir. Al final, tras la última parada en su gira, los restos de Little Bastard desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué pasó con el Porsche? Pero lo que sí se sabe es que su historia persiste en las sombras como un recordatorio de que hay objetos que no deben ser tocados y coches que no deben ser conducidos. Pues
Algunas leyendas están destinadas a no ser olvidadas y algunas maldiciones jamás desaparecerán. La última vez que se supo del Idol Bastard, los rumores decían que las piezas del coche habían sido esparcidas por todo el país, como un legado hacia su destrucción. Nadie se atreve a hablar demasiado de él, pero los que conocen esta historia, la maldición de James Dean sigue viva, y la leyenda del Idol Bastard sigue acechando a todos aquellos que por curiosidad o temeridad se atreven a acercarse demasiado a su oscuro legado. 5 historias, 5 relatos escalofriantes que nos han mostrado lo que se esconde en las sombras, esos rincones oscuros que la mayoría prefiere evitar, desde apariciones misteriosas hasta coches malditos. Todas ellas nos recuerdan que, aunque queramos negarlo, lo inexplicable a veces se cruza en nuestro camino. La pregunta queda en el aire: ¿es todo fruto de nuestra imaginación? ¿O realmente hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en las sombras, esperando el momento perfecto para hacernos testigos de algo inexplicable? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. Si te atreves a seguir desentrañando estos misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí, en Código Catarsis, siempre tenemos más historias que te pondrán los pelos de punta. Así que hasta la próxima, y recuerda que nunca realmente estamos solos. Buenas noches.